Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro y en este momento les voy a hablar sobre la clasificación de triángulos. Recordemos que un triángulo se puede definir como una figura geométrica cerrada que tiene tres lados y al mismo tiempo tiene tres ángulos. Estos dos criterios pueden ser empleados para su clasificación. Es decir, un triángulo puede ser clasificado siguiendo el criterio de los lados o siguiendo el criterio de los ángulos. Si clasificamos un triángulo de acuerdo a sus lados, podemos encontrar lo siguiente. Un triángulo puede tener tres lados iguales. En esta primera figura podemos observar que los lados tienen marcas iguales. Esto quiere decir que las medidas de los lados son las mismas. Esto indica que el triángulo es un triángulo equilátero. En la segunda figura podemos observar que hay dos marcas iguales, la tercera marca es diferente. Esto indica que el triángulo es un triángulo isósceles. Dos lados iguales, el tercer lado es diferente. Cuando el triángulo tiene los tres lados diferentes, es un triángulo escaleno. Observemos aquí en la figura, cada lado tiene una marca diferente, indicando medidas diferentes. Si clasificamos los triángulos de acuerdo a sus ángulos, podemos encontrar lo siguiente. Un triángulo puede tener todos sus ángulos internos agudos. En ese caso, el triángulo es acutángulo. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. En la segunda figura podemos observar un triángulo rectángulo. Recibe esta clasificación ya que uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. El tercer triángulo es un triángulo obtusángulo. Recibe esta clasificación porque uno de sus ángulos, aquí lo podemos observar, es un ángulo obtuso. Quiere decir que mide más de 90 grados y menos de 180. Ahora, nos podemos encontrar con triángulos que reciben dos clasificaciones al mismo tiempo. Es decir, una clasificación de acuerdo a sus lados y otra de acuerdo a sus ángulos. En esta figura encontramos un triángulo rectángulo e isósceles. ¿Por qué recibe la clasificación de triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto, y la clasificación de isósceles la recibe ya que tiene dos lados iguales, el tercer lado es diferente. Bien, hemos llegado al primer ejercicio. Los invito a que clasifiquen los siguientes triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Si quieren, pueden pausar el video para observar mejor. Esta es la segunda parte del ejercicio. De igual manera, los invito a que clasifiquen los triángulos utilizando los conceptos vistos anteriormente. Bueno, aquí están las respuestas a los ejercicios. Observemos que el primer triángulo es un triángulo equilátero acutángulo. ¿Por qué equilátero? Miremos que todos los lados tienen la misma medida, 6.2 centímetros. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus ángulos internos miden 60 grados, es decir, menos de 90, son ángulos agudos. El segundo triángulo es un triángulo isósceles acutángulo. ¿Por qué isósceles? Dos de sus lados miden lo mismo, 7.1 centímetros. El otro lado es diferente, mide 5.5. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus ángulos internos son ángulos agudos, miden más de 0 grados y menos de 90. El tercer triángulo es un triángulo escaleno obtusángulo. ¿Por qué escaleno? Sus tres lados tienen medidas diferentes. ¿Por qué obtusángulo? Porque uno de esos ángulos mide más de 90 y menos de 180, es decir, es un ángulo obtuso. El último triángulo es un triángulo escaleno rectángulo. ¿Por qué escaleno? Porque la medida de sus lados es diferente. ¿Y por qué rectángulo? Porque observamos que uno de sus ángulos internos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones.